Hola Leo, ¿cómo estás? Soy Danilo y te sigo desde que iniciaste el canal. Todo comenzó hace un año cuando me mudé a mi nuevo condominio, que antes era una mansión enorme que estaba ahí, pero fue demolida. Desde el principio, el lugar tenía una atmósfera extraña. La alberca, construida exactamente donde estaba el antiguo sótano de la mansión, siempre me daba escalofríos. Decían que ahí abajo había un pozo o algo parecido, pero nadie sabía con certeza. Un día yo estaba en la alberca con un amigo que dice que ve cosas. De repente él palideció y dijo que había una mujer con nosotros. Miré alrededor, pero no vi nada, estaba vacío. Pensé que él estaba bromeando o tratando de asustarme, ¿verdad? Dimos una vuelta por ahí, amigo, y empezamos a escuchar ruidos extraños que venían de la cisterna, sonidos apagados, lejanos como gritos sumergidos. El sonido me dio escalofríos y corrí a casa sin mirar atrás. 2 días después, era una noche tranquila. Fui al carro a buscar unas compras que mi mamá había hecho y se le olvidó traer las bolsas, ¿verdad? Me tocó a mí. Mientras caminaba por el estacionamiento, escuché un chiflido que venía de la dirección de la alberca. Vi a una chica parada ahí, al borde del agua. Ella llevaba un traje de baño antiguo y mojado y su piel se veía demasiado pálida. Antes de reaccionar, ella susurró 2 fechas. Mi cuerpo se congeló de inmediato. Rápidamente tomé las compras y corrí de regreso a casa en la primera fecha que ella había dicho. Mi ratoncito que siempre dormía conmigo desapareció. Lo busqué por todas partes, pero nada. Al día siguiente, al pasar por la piscina, vi algo flotando en el agua. Era él. Mi ratoncito estaba muerto, su cuerpo hinchado e inmóvil. En la segunda fecha, me desperté por gritos del condominio. Vi por la ventana a los vecinos reunidos en la piscina. Cuando me acerqué me quedé sin reacción, hermano. El agua estaba roja, teñida, como si alguien hubiera derramado sangre ahí. Desde entonces, dejé de ir para allá, hermano, para no enterarme de cosas extrañas que pasan por ahí. Evito la piscina lo más que puedo, pero de vez en cuando alguien se ahoga ahí. Gracias por leer mi historia. Historias bizarras de los suscriptores. Hola, mi nombre es Jonás. Estaba en casa en mi cuarto, listo para dormir, cuando escuché un ruido extraño que venía del pasillo. Mi corazón se aceleró, pero traté de ignorarlo, ¿no? Me convencí de que solo era mi imaginación. Aún así decidí revisar. Abrí la puerta con cautela y eché un vistazo, ¿no? Era mi gato bichoniño, parado ahí, mirando fijamente a la nada. Parecía inquieto, como si estuviera sintiendo algo que yo no podía ver. Suspiré aliviado, pensando que solo estaba asustado por algún ruido afuera. Había un insecto, ¿verdad? Dejé la puerta abierta y regresé a la cama. Pero cuando miré de nuevo, el pequeño bichoniño estaba a mi lado, observándome en silencio. Algo dentro de mí me decía que eso estaba mal. Sus ojos estaban diferentes, más oscuros. Su manera de quedarse parado mirándome no parecía normal. Normalmente, él se frotaba contra mí, ¿verdad? Pidiendo cariño, pero ahora, amigo, estaba ahí, parado. Bichaniño siempre fue juguetón, pero ahora parecía otra cosa. Eso me recuerda que una vez leí sobre un pueblo indígena de América del Norte, llamados los Navarros Navadios. No sé decirlo muy bien, Leo, pero solo sé que ellos creían que existían unas criaturas llamadas skinwalkers, brujos que adquirían la habilidad de transformarse en animales. Al realizar rituales oscuros, no solo asumen la forma de animales, sino que también pueden imitar la voz humana para atraer a las víctimas. Mi mente buscaba una explicación lógica, ¿verdad?, para el comportamiento de mi animal, pero yo sabía que él no era él. ¿Dónde estaría mi gato de verdad? Los skinwalkers pueden reemplazar completamente a su presa, o pueden usar la piel para vestirse y hacerse pasar por otra persona. Si es eso, entonces, ¿qué es lo que está a mi lado ahora? Mi respiración, mano, se volvió pesada.
Miré a Bicha Niño o a eso que parecía ser él. Mi instinto gritaba que corriera, pero mis pies estaban pegados al suelo. Entonces escucho un ronco susurro saliendo de la boca de mi gato. Oí lo siguiente. ¿Qué pasa, Jonás? ¿Por qué me miras de esa manera? Soy yo, tu gran amigo, tu gatito. Desde entonces cerraba mi puerta con llave al dormir, hasta que después de una semana ya no lo vi más en la casa. Parece que se escapó o se fue. Mis papás dicen que los gatos son así, que a veces se van sin despedirse. Saludos, Leo Kawan, siempre veo tu canal aquí. Ahora déjame contarte una historia extraña que me pasó. Mi papá falleció hace un tiempo y, claro, me puse muy triste por eso. Lloré mucho, pero la vida tiene que seguir. Hace algún tiempo, no hace tanto, yo me estaba preparando para orar. Cuando me puse de rodillas y junté las manos, vi algo extraño. Empecé a ver sombras, de verdad, además de gritos, como si algo se estuviera yendo o no le gustara mi oración. Hoy soy evangélico y asisto regularmente a la iglesia, pero ocurrió algo extraño además de ese episodio. Leo, amigo, después de eso yo estaba jugando, ¿sabes? Como de costumbre. Y mi mamá estaba en su cuarto, yo estaba en mi cuarto tranquilo, ¿verdad? Hasta que, de la nada, la puerta de su cuarto se cerró sola, con mucha fuerza. Me asusté, me levanté rápido y corrí a la puerta de su cuarto, pero estaba cerrada con llave porque se había cerrado muy fuerte, ¿verdad? Y después, de la nada, la puerta de mi cuarto también se cerró sola, como si algo quisiera dejarme atrapado. Ahí en la sala, entre mi cuarto y el de mi mamá, estaba la sala, ¿verdad? Y me quedé ahí sin saber qué hacer con las luces apagadas. Luego mi mamá abrió la puerta y, aunque tenía mucho miedo, entré para quedarme con ella. Por suerte, ella me salvó. Me asusté mucho en ese momento, sin saber si fue el viento que empujó la puerta, o si había algo más pasando ahí que yo no sabía qué era. Espero que no haya sido algo sobrenatural. A la mañana siguiente yo estaba ahí en la sala, ya había desayunado y me quedé jugando y viendo videos como de costumbre. Y cuando iba a mi cuarto, vi la puerta cerrada de nuevo. Yo no la había cerrado, hermano. Además, escuché un ruido extraño. Mi gata fue hasta allá y se quedó mirando, hermano, como si también hubiera algo extraño pasando ahí. Ella se quedaba mirando hacia mi cuarto buscando algo que no había perdido. Nunca antes había visto ese comportamiento en ella. No sé qué pasó, amigo, pero creo que la ausencia de nuestro padre abrió espacio para que cosas extrañas sucedieran ahí. Hola, Leo, soy Ana Victoria y esa historia me la contó mi papá. Mis hermanas y yo estábamos aburridas, igual que mi papá, hasta que empezamos a contar historias para mejorar el ambiente. Pero contábamos historias de terror, ¿verdad? Hasta que mi papá decidió compartir algo que le pasó a nuestro abuelo fallecido. Él siempre decía que no le tenía miedo a nada, pero ese día dudó de sus propias palabras. Mi papá empezó contando que nuestro abuelo no le tenía miedo absolutamente a nada, ni siquiera a las apariciones. En ese tiempo, él vivía en una colonia junto al río, todo estaba bien. Había un hacendado que vivía cerca de la colonia y decía que había muchos animales para cazar en el monte. Porque era temporada de caza, nuestro abuelo decidió ir a cazar y pescar para la familia. El granjero advirtió sobre la gran cantidad de nambos, un ave que, al volar de repente, asusta a cualquiera. Pero nuestro abuelo ignoró la advertencia y fue a cazar de noche. Fue solo, llevando una escopeta. Ya había una cabañita en el bosque, preparada para la caza, así que él se quedó ahí escondido, esperando que pasara algún animal. Después de unas 2 horas, apareció un animal que parecía un jabalí. Mi abuelo decidió disparar, pero al revisar no había nada ahí. Confundido, regresó a la cabañita. Media hora después, escuchó una voz susurrando muy cerca de su oído. ¿Entonces no le tienes miedo al abuelo del Nambu? En ese momento se quedó helado y sin pensarlo 2 veces disparó hacia atrás, pero no vio nada.
al voltearse. ¿Quién estaba ahí susurrando en su oído? Trató de convencerse de que era cosa de su cabeza, pero, sin dudarlo, salió de la cabañita y regresó directo a su casa. Al llegar, le contó todo a mi abuela, mientras mi papá y mi tío escuchaban la historia escondidos. Después de ese día, nunca más dijo que no tenía miedo de nada. ¿Qué sería eso? ¿Sería algún espíritu del bosque que lo estaba vigilando, entrando en su mente y viendo sus pensamientos, sus dudas? No lo sé, Leo. Solo sé que en el monte hay cosas que no podemos explicar. Hola, Leo, mi nombre es Manuel, y hoy vengo a contar una historia siniestra que me pasó en enero de 2024. Ese mes mi papá y yo fuimos de viaje a Argentina porque su hermana y sus sobrinas vivían allá. Confieso que estaba emocionado, pero al mismo tiempo un poco triste porque mi mamá no fue con nosotros, ¿verdad? Debido a su miedo de volar en avión, tenía miedo de que esa cosa se cayera y matara a todos. Nos dejó ir solos, porque si se cae no muere, ¿verdad? Sí, recuerdo que viajamos el 8 y regresamos el 31. Pero durante ese periodo pasó algo que hasta hoy me hace pensar si todo fue producto de mi imaginación. Nos hospedamos en la casa de mi tía y fue muy divertido estar ahí. Excepto a la hora de dormir, hermano. Su casa tenía 3 habitaciones, una con una cama matrimonial, otra con una cama individual y la última con 2 camas individuales. Mi tía y yo dormíamos en el cuarto con esas 2 camas individuales, ¿verdad? Mientras mi papá se quedó en el cuarto con una cama individual. Era de madrugada y yo todavía estaba despierta, mientras mi tía y mi papá ya estaban roncando. Usaba el celular tranquilo, acostado en la cama. Hasta que en cierto momento decidí apagar el aparato para intentar dormir, ¿verdad? Ya que ya era más de las 2 de la mañana. Leo, en cuanto cerré los ojos, sentí que mi cama se movía mucho, como si estuviera ocurriendo un terremoto, pero solo en la cama. Abrí los ojos asustada, tomé el celular y encendí la linterna, pero no había nada. Aún así decidí intentar dormir de nuevo, aunque estaba sudando frío, ¿verdad? Bueno, segura. Y fue en ese momento, así, cuando cerré los ojos de nuevo, que sentí que alguien se sentó en mi cama. Di un salto asustada, encendí la linterna, pero no había nadie ahí. Absolutamente vacío. Después de eso, corrí al baño y me quedé encerrada ahí como 10 minutos, tratando de calmarme. Solo logré dormir como a las 7 de la mañana cuando ya estaba exhausta. El día de regresar a Brasil, mientras estábamos en el aeropuerto, me acordé de que mi tía era viuda. Tal vez, quién sabe, podría ser el espíritu de su esposo. Y si el espíritu estaba ahí, se sentó y se acostó para estar cerca de ella, ¿verdad? Y yo estaba en su camino. Solo sé que al llegar a casa, agradecí mucho a Dios por volver. Espero no volver nunca más a Argentina, y eso fue todo. Leo, hola, Leo, soy Cayo y tengo una historia siniestra que contarte de la escuela. Nunca voy a olvidar ese día. Se suponía que iba a ser solo otro recreo normal en la escuela. Gente en la banca, chicos jugando fútbol y chicas chismeando. Ese mismo grupo siempre en la mesa, jugando vencidas. Pero fue ese día que vi algo que nunca se me salió de la mente. Su nombre era Samuel. Él era el chico más extraño de nuestro salón, no porque fuera raro o algo así, sino por su brazo. El derecho, para ser más específico, era desproporcionado. Hermano, para decir lo mínimo, no solo era grande, era el tipo de cosa que miras y sientes que hay algo mal, como si ese brazo no le perteneciera. Las venas eran gruesas, parecían vivas, y la piel tenía una textura extraña. Nunca pude describirlo bien, pero él siempre usaba una camisa ancha. Entonces la mayoría de las personas solo se daba cuenta cuando él se sentaba en la mesa de luchas de brazo y veía esa pieza gigante. Y a Samuel le encantaba eso. Creo que era el único momento en que no intentaba esconder el brazo. Él era imbatible, amigo, y a la gente le encantaba animarlo. Hasta que apareció Felipe. Felipe era el chico nuevo de la escuela, medio creído, ¿sabes? Parecía que él sería el nuevo bravucón de la escuela. Había llegado hace unas semanas y ya pensaba que era el rey del lugar. El día del recreo vio a Samuel en esa mesa y de la nada empezó a reírse.
¡Ah! ¿Qué porquería es esa en tu brazo, loco? Samuel no respondió, solo sonrió nervioso y apoyó el codo en la mesa. Así decía, si quieres hablar, juega. Felipe se rió de nuevo y se sentó. Yo estaba ahí, justo enfrente, viendo todo, hermano. Ah, el brutamonte lo va a destrozar, estoy seguro. Apuesto mi sándwich de jamón y queso a que va a perder. Ellos se tomaron de las manos y lo juro. Vi el brazo de Samuel moverse antes de que el juez de la mesa diera la señal. No era él moviendo el brazo, ¿entiendes? Era como si el brazo estuviera ansioso. Felipe parecía hacerlo bien al inicio de la partida. Él hacía fuerza, se inclinaba, mordía los labios, pero Samuel solo lo miraba con una sonrisita. Su brazo ni siquiera temblaba, entonces sucedió. Cuando presionó con fuerza, escuchó sus chasquidos secos. ¡Ay, caray, mi brazo! Gritó Felipe, y su brazo, Dios mío, hermano. Su brazo estaba doblado de una manera que yo no sabía que era posible. El hueso salió por la piel y la sangre empezó a escurrirse sobre la mesa. Pero eso no fue lo peor fue Samuel. Su brazo cambió. Las venas estaban sobresalidas y parecía que el brazo estaba más grande, más hinchado. Lo juro por todo lo más sagrado. Vi ese brazo palpitar como si estuviera vivo. Samuel miraba el brazo con los ojos bien abiertos. Parecía tan asustado como nosotros, hermano. Pero no soltaba la mano de Felipe. Era como si su brazo no quisiera soltarla. Parece que quiere salir, pero el brazo lo detiene. Está loco. Fue ahí cuando me di cuenta, amigo. No era solo un brazo normal, eso era otra cosa, algo que no era de él, algo que tenía voluntad propia. La maestra llegó corriendo gritando. Y finalmente, Samuel soltó a Felipe. Salió corriendo de la cancha, sujetándose el brazo con la otra mano. Nadie pudo impedirlo. Felipe fue llevado al hospital. Y dijeron que tendría que someterse a una cirugía. Pero nadie mencionó el brazo de Samuel. ¿Cómo explicas algo así? Después de ese día, él no volvió a la escuela. Algunos dijeron que sus padres lo sacaron de ahí. Después de ese día, se prohibió hacer luchas de brazo en la escuela para evitar que esas cosas pasaran de nuevo. Oye, hermano, de romperle el brazo al otro, que hermano, ¿será que ese brazo no era del chico, amigo? ¿Será que consiguió eso en un pacto en la encrucijada? Porque claramente no le pertenecía. No había costuras visibles en el hombro, ¿cierto? Pero no dudo nada que podría haber sido implantado ahí. Mano, como un Frankenstein, ¿estás loco? Nunca voy a olvidar ese día. Caray, chico, rompiste la cosa ahí, mira. ¿Viste cómo dobló al chico? Ese brazo no está bien, ¿verdad? ¿Qué estás tomando? Yo estaba sentado en mi silla, concentrado en el examen de matemáticas. El silencio en el salón era tan pesado que podía escuchar el sonido de mi propia respiración. De repente, sentí un toque en mi hombro, un toque leve, casi imperceptible, pero lo suficiente para hacerme estremecer. Jonás, ayúdame ahí, hermano. La voz era baja, casi un susurro. Jonás, ayúdame ahí, hermano. Lo reconocí de inmediato. Era Lucas, quien siempre se sentaba detrás de mí. Pero algo estaba mal. Lucas ya no estaba en nuestro grupo. Él había desaparecido hacía unas semanas y nadie sabía dónde estaba. Y ahora apareció en el examen de matemáticas. La maestra había dicho que él se había cambiado de escuela. Lucas, ¿qué demonios estás haciendo aquí? Mi corazón se aceleró, mis manos empezaron a temblar. Necesito la respuesta de la pregunta 3. Ayúdame. Su voz era diferente. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, no podía voltearme. Si la maestra me veía hablando, estaría en problemas. Además, no iba a arriesgarme a que me atraparan pasando respuestas. Ya no me estaba yendo muy bien en ese bimestre y tenía que pasar. No puedo, Lucas. Perdón, amigo, Jonas. Por favor, amigo, necesito pasar. No quiero quedarme. Aquí para siempre. Esa frase me dejó helado. ¿Qué quería decir con quedarse aquí para siempre? Antes de que pudiera pensar mejor, sonó el timbre anunciando el final del examen. Respiré aliviado y empecé a juntar mis cosas. Jonás, no me dejes aquí, amigo. La voz de Lucas sonó demasiado desesperada, viejo, pero aún baja, como si solo yo pudiera escucharla.
Mi corazón se aceleró y me volteé hacia atrás. La silla de Lucas estaba vacía. Nadie estaba sentado ahí, amigo. Miré a mi alrededor, pero ninguno de mis compañeros parecía haber notado algo diferente ahí. La maestra estaba recogiendo los exámenes y los otros alumnos conversaban entre ellos, completamente ajenos. Salí del salón lo más rápido que pude sin mirar atrás. En el pasillo respiré hondo. Necesitaba aire fresco, viejo, tratando de convencerme de que eso solo era mi imaginación, ¿verdad? ¿Y si me estoy volviendo loco? Tal vez el estrés del examen me hizo escuchar cosas. Al día siguiente decidí preguntar sobre Lucas. Llegué al salón y me acerqué a un grupo de compañeros. Oigan, ¿alguien sabe algo de Lucas? Él desapareció hace un tiempo, ¿verdad? Se quedaron mirándose, ¿no? Medio confundidos y dijeron, «Lucas, ¿quién es Lucas?», preguntó uno de ellos. «Desapareció hace 2 semanas». Ellos se rieron. ¿No lo vieron detrás de mí haciendo el examen? ¿No? Jonás, no había nadie sentado detrás de ti, no, amigo. En el último examen solo había algunas personas ahí, ¿verdad? Porque era de recuperación, amigo. Mano, empecé a no entender lo que me estaba pasando. Entonces, Lucas nunca había estado ahí pidiéndome respuestas. Hasta hoy, cuando paso por la sala, siento ese escalofrío en la nuca y escucho un susurro distante. Jonás, ayúdame, amigo. No puedo quedarme aquí para siempre. ¿Será que Jonás se está volviendo loco y no existe ese tal de Lucas? ¿O ese jovencito, en realidad, fue alguien que estudió hace muchas décadas en esa escuela y tardó tanto en hacer su examen que terminó muriendo? Y ahora busca respuestas con otros alumnos para terminar su examen, salir del salón, volver a su casa y a su familia. Hola, soy Mateo González. ¿Conoces la historia de cuando el papá fue por cigarros y no regresó? Pues me pasó a mí, pero no fue mi papá, sino mi abuelo. Lo recuerdo como si fuera hoy. Yo tenía como 7 años y vi cuando él salió a comprar algunas cosas en la tienda del barrio. Eran como 2 cuadras de distancia de nuestra casa, pero lo que normalmente tardaba unos 20 minutos terminó durando más que eso. En un primer momento, pensé que se había encontrado con algún amigo o conocido ahí en la calle, ¿verdad? Y que se quedaron platicando poniéndose al día o que tal vez fueron a resolver algo en el banco, ya sabes cómo es, ¿no? Esas filas enormes consumen mucho tiempo de la persona, pero después de todo un día, nada de que él regresara. Mi mamá y mi papá fueron a buscarlo y no lo encontraron. Recorrieron la ciudad sin hallar al viejo. Como no tenía teléfono, avisaron a la policía de su desaparición. Los años fueron pasando y el dolor aumentando. Pasaron 10 años, hermano. Era una mañana común, soleada como cualquier otra. La ausencia de mi abuelo ya se había vuelto parte de la rutina de la familia. Una herida que el tiempo no pudo sanar completamente. Pero ese día, algo sucedió que sacudió todo lo que sabíamos. El sonido de pasos arrastrados resonó por la acera frente a nuestra casa. Cuando abrí la puerta casi se me cae el pan. Ahí estaba él. Mi abuelo vestía la misma ropa, una camisa gris con manchas de café, del mismo día en que desapareció. No había ni una sola arruga más en su rostro. Para él era como si el tiempo se hubiera detenido, pero para nosotros ya había pasado una década. Se detuvo en la escalera frunciendo el ceño y al mirarme, sus ojos mostraban desconfianza. «Con permiso, muchacho, ¿esta casa sigue siendo de Jorge?», preguntó refiriéndose a mi papá. Mi respiración se detuvo. «Abuelo, soy yo, Mateus. ¿Qué broma es esta?» «Mateus es solo un niño. ¿Debe tener qué? ¿Unos 7 años?» El dolor de escuchar eso fue abrumador. Los recuerdos de un niño esperando a un abuelo que nunca regresó se mezclaron con el impacto de verlo ahí, intacto, como si realmente no hubiera pasado el tiempo. «Abuelo, soy yo, ya crecí. Estuvo desaparecido 10 años. Él dio un paso hacia atrás, mirándome como si yo fuera un extraño. 10 años, no puede ser. Solo fui a la tienda. ¿Me tardé qué? 10 minutos.
Debes confundirme con alguien más. Además, creo que me equivoqué de casa. Corrí con mis padres y les conté quién estaba regresando a casa otra vez después de 10 años. Mis padres no podían creer lo que estaban viendo. Se quedaron inmóviles y pálidos. Cuando mi abuelo vio a los dos, su expresión cambió a una mezcla de alivio y confusión. Jorge, Elena, ¿pero qué les pasó? Se ven más viejos. Él abrió mucho los ojos, dándose cuenta de que algo andaba mal. Llevamos a mi abuelo a la cocina para que tomara un vaso de agua bien fría, ¿verdad? Intentando explicar lo que había pasado, pero él insistía en que nos habíamos vuelto locos. Contaba con detalles cómo salió de la casa esa mañana, fue a la tienda, compró algunas cosas y regresó directo a casa. Para él, el día seguía igual. Cuando mencionamos el nombre del señor Néstor, dueño de la tienda a la que fue, se sorprendió al saber que el hombre había muerto, ya hacía 7 años. Eso es imposible. Acabo de hablar con él. Incluso me dio un descuento en la sardina. Mientras tanto, observamos cada detalle. No parecía haber envejecido ni un solo día. Su ropa estaba como antes, sin señales de desgaste, como si realmente acabara de salir de casa. Pero la duda que quedaba era, ¿qué pasó en ese intervalo de 10 años? ¿Dónde estaba él? Los médicos no pudieron explicar lo que le pasó. No había señales de envejecimiento significativo ni enfermedades. Era como si hubiera estado congelado en el tiempo. Aún así, algo era raro. Durante las conversaciones, mencionaba lugares y personas que nadie conocía, como si parte de su memoria perteneciera a otro lugar. Otra realidad. El clímax fue la noche siguiente. Estaba en mi cuarto, revisando álbumes de fotos antiguas. Cuando escuché un sonido que venía del pasillo, abrí mi puerta y salí. Ahí estaba mi abuelo, parado frente a un espejo, mirando su reflejo. No entiendo, Mateo, parece que no pertenezco a este lugar. Abuela, ¿qué pasa? ¿De qué se acuerda? Solo recuerdo haber llegado a la tienda, comprar las cosas y después vi un destello en mis ojos. Parpadeé, me froté los ojos y regresé aquí. No sé qué pudo haber pasado, pero si todo lo que me dijeron es verdad, entonces puede ser que este no sea yo. ¿No es así? No sé qué pudo haber pasado, pero después de 3 semanas mi abuelo falleció. Fue un shock para toda la familia. Era como si él se hubiera ido de nuevo. Después de 10 años pudimos volver a verlo. Estábamos llenos de alegría y ahora esto es otro golpe para nuestra familia. Recuerdo que en el velorio parecía que él tenía mucha más edad de la que aparentaba. Creo que él entró en algún tipo de portal o algo así y quedó atrapado en ese vacío temporal. Y cuando regresó aquí, todos esos años que no se habían reflejado en su cuerpo salieron a la luz y lo hicieron envejecer rápidamente. Hermano, ya lancé el segundo Cartoon Cat contra Siren Head. Ese pleito sigue, amigos míos. Y tenemos muchos otros títulos allá en la tienda de Leo, allá en el ZAP. Agrega ese número, hermano, que te mando la lista disponible de todos los cómics de Leo. Vale, que tengan una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Estamos juntos.